Grupo de Sala Trek Colombia, buenos días, tardes o noches, depende del lugar donde se encuentren. Hoy abrimos las frecuencias de comunicación porque tenemos otra noche de podcast. Hoy vamos a hacer uno en particular, donde vamos a comenzar a futuro una serie de programas especiales hablando de los clichés más repetitivos dentro de todas las series, porque sí, esos mismos temas se repiten de TOS, TNG, Voyager, DS9, entre los demás. Siempre hay algo muy similar en cuanto a la historia, los capítulos con niños. Y hoy vamos a hablar con el capitán Juan Pablo Solano. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Saludos a todos los trekkers de Latinoamérica. Los hermanos Vázquez, Diego y Juan Manuel, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Hola a todos, saludos a las personas que nos estén viendo y que les gusta Star Trek y que comparten esta pasión que tenemos y alrededor de la que estamos conversando esta noche. Y el jefe de comunicaciones, Hernando Sánchez. Hoy sí me acordé en presentar. ¿Cómo dices? Nunca lo hago. Niños, aunque las naves estén viajando a lugares extremadamente lejanos y a veces peligrosos, hay capítulos donde los niños son el eje central de la historia. En este caso vamos a hablar de 4 capítulos, 2 de TOS, 1 de TNG y 1 de Voyager. El primero de TOS es Miri, donde llegan, ese es para un siguiente cliché, a un planeta idéntico a la Tierra, de los mismos continentes, del mismo tamaño, todo es idéntico a la Tierra. Y cuando descienden a investigar, se dan cuenta que solo hay niños pequeños, hasta más adolescentes, y no hay ningún adulto. ¿Por qué? Porque todos murieron a raíz de una plaga. Y ahí comienza el capítulo. Opiniones. Yo quiero hacer una acotación. Digamos, cuando pensamos el tema, sí, pensamos en niños, pero pensamos en niños que fueran extraños, en niños que no son niños, que aparentan ser niños, pero tienen una cosita así un poco extraña, y estos 4 capítulos lo tienen en común. Entonces, pues no sé si los hermanos quieran arrancar con su opinión del capítulo. Ya que lo revisaron hace poco. Bueno, el capítulo es un capítulo que plantea algo muy interesante, y es el hecho tanto del deseo del ser humano por vivir eternamente, como el hecho de cómo esos desarrollos que se ven maravillosos muchas veces pueden salir mal, y en efecto salen mal. Entonces, como decía Juan Pablo ahorita, son niños que tienen algo extraño y son niños que tenían por lo menos 300 años de edad. Entonces es ver cómo el experimento sale bien a medias, porque sí prolonga la vida en cierta etapa, pero llega un momento en la que a partir del cual ya no funciona, ya se acelera el metabolismo y las personas mueren a un ritmo acelerado. Entonces es curioso pensar en una existencia como estancado en ese estado de niño, en ese estado mental de niño en el que no se madura, no se crece, habiendo vivido tanto tiempo, y eso es algo, pues no sé, es curioso. También hay como esa mentalidad de que el niño está siempre contra el adulto y que el adulto es malo y que toca como pelear contra el adulto porque ellos no saben lo que es bueno para el niño, no saben lo que es diversión, solamente quieren hacer el mal. Y yo creo que eso es muy de la época, ¿no? Porque también yo creo que en los 60 esa cultura, pues como la del padre trabajador todo el tiempo y los niños queriendo jugar, como que se genera un cliché en lo que es el cine, el teatro, y pues TOS especialmente es una serie muy teatral, como que las caracterizaciones que hacen siempre son muy dramáticas, muy como una escenografía más tipo teatro. Entonces quieren como hacer ese contraste de que el niño versus el adulto, y en los 2 capítulos de TOS se ve muy claramente eso. Bueno, ustedes son un poco suaves con el capítulo. Yo diría que hemos avanzado en la comprensión de lo que son los niños. Digamos, como sociedad, los adultos, que somos un poco los que... las personas que hacen ciencia son adultos, las personas que hacen teoría son adultos, las personas que de alguna forma tratan de hacer conocimiento, pues son adultos.
Y como adultos teníamos una muy poca comprensión de los niños, no mirábamos a los niños como es, y yo creo que aquí en todos había muy poca comprensión de lo que significa ser niño, y se caen algunos clichés, como decían ustedes, de la rebeldía, del tema de la diversión. La otra es que este capítulo tiene un casting, no consiguieron niños, porque Miri, la protagonista, no es niño, para nada, o sea, hace rato que es un adulto joven. Y el otro personaje que hace la contrapartida a Miri es bastante adulto también. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el tipo ya es adulto, es más, tiene bastante, ya se está quedando calvo el tipo. Pero sí, de acuerdo. Y estoy muy de acuerdo también con lo que dices de que en esa época no se conocía bien como lo que era el niño, y tampoco se le interesaba mucho. En esa época, por cultura, por cómo eran las cosas en las casas, era como tratar siempre de implementar la disciplina a un punto en el que se desconocía realmente la humanidad, y yo creo que eso es uno de los avances que se ha llegado un poco ahorita al siglo XXI, que pues digamos se ha humanizado un poco más la idea de la casa. De pronto la casa en los años 60 pues era como un escenario de autoridad mucho más fuerte, en el que si no es la disciplina, los juegos no tienen cabida, y de todas maneras los niños quieren jugar, y se queda como en ese cliché, como hemos mencionado, clichés, y no avanza más de lo que realmente es el desarrollo social, psicológico de los niños. Pero yo le haría otra pregunta a los escritores de la serie, es: ¿de verdad un ser humano, así sea un niño, un ser humano que vive 300 años, que tiene las experiencias de 300 años, no madura y así está atrapado en el cuerpo del niño, no se vuelve un adulto? Porque realmente, bueno, sí, yo entiendo que la adultez tiene algunos cambios, pero la adultez también el proceso de maduración también se construye a partir de las experiencias, entonces no creo que se quedaran en una etapa tan infantil después de 300 años de experiencias. No sé, yo le hago ese cuestionamiento al capítulo. Bueno, sí, eso es cierto, aunque, pues no sé, digamos que hay personas con algunas condiciones mentales en las que también no se da un proceso de madurez como lo entendemos nosotros. Entonces, aunque sí crecen en experiencia y no ven de pronto las cosas tan infantilmente, tampoco llegan a un nivel de madurez más alto. Entonces se podría buscar como ese punto de intermedio. Sí, estoy de acuerdo, que presenta una cosa, un punto un poquito intermedio. Y la otra es que hay una visión como de niño, los niños son medio malvados, los niños son un poco medio demonios, y bueno, no sé, es como esa versión ha aparecido en muchas partes, en la literatura del Señor de las Moscas también hay una exploración del niño malvado. El cine de terror es especialista en la idea de los niños malvados, entonces no sé, pudo haber sido algo por ahí, algo puede ser por ese lado. Yo me preguntaba, y es que ese sí, pues no hace mucho lo vi, pero tampoco lo tengo muy presente. Igual, 200, 300 años, son niños que se la pasan jugando. ¿Cómo se mantienen? ¿Dónde está agua, alimentos, servicios médicos? Aunque de pronto su longevidad hace que no se enfermen hasta el final, que les dé la plaga cuando sean adultos. Pero esos detallitos, ¿cómo se solucionan? ¿O cómo lo solucionarían esos niños? Pero pues, mencionaron algo respecto a que había provisiones y que estaban por acabarse, y que si no se morían de viejos en algunos meses se iban a acabar. De todos modos sí queda un poquito volando. Sí, queda bastante volando, no lo explican, pero dicen que el depósito de provisiones está ya a punto de terminar. Uy, pero son muy buenas conservas para que duren tanto. Sí. No, y de alguna forma a mí me parece que, pues no sé, los niños que muestran ahí, pues como lo hemos hablado, o sea, uno con un niño puede hablar, razonar también. Hay niños que ya son un poquito más grandes, los que muestran ahí, que ya han pasado la adolescencia, y son totalmente inconsistentes. O sea, en el capítulo es como si los niños de 14 años fueran exactamente lo mismo que un niño de 6 años. Y pues no, pues ahí muestran variedad de edades, pero todos se comportan
como si fueran niños de 6 años. Los más tercos del mundo. Ajá, por otro lado, Uno de esos niños de William Shatner, una de las niñas. ¿Sí? ¿Así? La monita, creo. Si no Sí, estoy todavía mal, está. Unos 5 o 6 años tal vez. unos ¿verdad? 6 años, sí. Y si no estoy mal, debe ser el único, si no de los pocos, en que Rand baja a tierra, a misión, la ayudante de Kirk. Sí. Es que Rand salía más en la primera temporada. Después el personaje de Uhura empieza a crecer, pero Rand solo salió en la primera temporada y en creo que unos 7, 8 capítulos máximo. Uno pensaría que fueron más, pero fueron Rand no sale en la segunda temporada también. ya después cada tenía una yeoman, ¿cómo se dice en español? Una asistente. Paje. Es más o menos el equivalente es paje. O la traducción Sí, es lo paje. dicen, traducción en el Hasta- doblaje. Cuando vuelve las películas, que aparece como jefe de transporte en la primera película, vuelve para ser Rand. Ya solo estuvo en la primera temporada. bueno, devolviéndonos un poquito al tema de los niños que no crecen, es como muy sacado de Peter Pan, ¿no? Como el país del nunca jamás. No, y donde van los niño niños. es Peter Pan. Me parece mucho que Donde van, ellos están en el país de nunca jamás, donde no crecen y no quieren crecer. Y aquí digamos que los llevan al extremo de que crecer significa la muerte. Tal cual. Es por ahí, tal cual. ¿Algo más de este capítulo? No, creo que podemos pasar al siguiente. El segundo es Y los niños dirigirán. Igual, la Trinidad de TOS baja a un planeta, encuentran que todos los científicos, los adultos, están muertos y quedaron solo los niños y están aparentemente ajenos a todo lo que está pasando. Viven felices, viven jugando, viven todo el asunto, y hay una extraña entidad que es la que está manejando las cuerdas debajo de todo lo que está pasando en esta base. No sé, es un poquito mejor. Yo creo que mejoraron en el casting. Los niños sí son niños. Aquí no hay adultos interpretando niños. O sea, todos más o menos son niños que será de 7, 8, 9, tal vez los más grandecitos 13 años. Entonces ahí sí el casting lo acertaron mejor. Pero de nuevo está que el niño es, no sé, vender la idea de que es tan fácilmente manipulable que puede olvidar la muerte de sus padres, que puede, que es fácil convertirlo en malo o que haga actos malvados solamente porque quiere divertirse. No me termina de cuadrar. Creo que los escritores de TOS tenían si eran padres, estaban un poco alejados de sus hijos, no hablaban mucho con sus hijos. No sé, el capítulo como capítulo me parece un poquito mejor que Miri, pero no es el mejor capítulo de la serie original, la verdad no. Igual este capítulo es de la tercera temporada y todos sabemos que la tercera temporada fue cuando ya los iban a cancelar, la rescataron en el último momento, entonces bajaron presupuesto, entonces tal vez no tenían los mejores escritores, no tenían, si antes hacían el programa con las uñas, ahora era menos porque no hay dinero. Entonces todo eso se ve reflejado en la historia. Y lo que me preocupa es cómo es de fácil que un grupo de niños puedan poner en jaque a una nave. Ok, sí tienen sus poderes y todo, pero no son cualquier niño, ¿no? O sea, ellos tenían unos poderes Sí. fuertes. Ellos tenían la capacidad de hacer que los otros obedecieran su voluntad, de hacerlos imaginar cosas. Psíquicos. Hay varias películas de terror en las que hay niños que pueden hacer eso y logran bastantes cosas. yo solo digo que estoy casi seguro que Picard no los hubiera dejado subir a la nave. Al puente no los hubiera dejado entrar, por ninguna razón, sí. Pero la seguridad en las naves, en todas las series, tiene unos fallos grandísimos. La seguridad no es... La única nave que tiene cámaras de seguridad es el Enterprise Refit de la tercera película, porque ahí ven una cinta de seguridad. De resto, en ninguna nave hay cámaras de seguridad, ni en Deep Space Nine, ni en el Enterprise, ni en ninguna otra. La Voyager tampoco tiene cámaras de seguridad. Y eso ya existía para esa época, ¿no? Sí, claro.
No sé. Sí, falta de circuito cerrado de televisión. Ahí invertir un poquito en seguridad electrónica. Es que esos niños sí son, por lo que están involucrados, un poder místico extraño, sí son un poquito más aterradores, sería la palabra. Y la ronda infantil, la cancioncita que cantan todos ahí como poseídos, también tiene su toque ahí medio extraño, ¿no? Le da... Oye, el niño más alto, la mirada que tiene es loca, es maniática. ¿El pelirrojo? Sí, el pelirrojo, da miedo. Es buen actor. Sí. Es de lo mejorcito del capítulo. Sí, pero la verdad da miedo. Si uno lo ve y uno percibe que definitivamente es algo más allá de su control y que, no, o sea, sí, definitivamente el niño es un gran actor y que como que el mal es real en sus ojos. Uno lo ve la mirada chueca que hace y uno se asusta. Igual ahí tocan un tema, no sé si es tan usual en la ciencia ficción, y es que haya maldad pura, pero no una persona que sea mala per se porque le gusta matar gatitos, romper cosas, talar árboles, no una maldad, sino un ente, un sentimiento, que fue lo que al parecer los científicos en esa base encontraron y despertaron, que hizo que todos los adultos se mataran y que le diera poderes o casi poseyera a los niños para salir del planeta y pues seguir expandiendo su maldad, porque sí. Es que todos eran muy moralistas también por la época, entonces hoy en día somos, digamos, entendemos que no necesariamente hay algo así como maldad pura, sino que los actos morales pueden ser un poquito más relativos. Hoy en día somos más relativos, entonces, por ejemplo, no sé, tenemos versiones de Harley Quinn. Al comienzo era una villana, pero hay películas en donde es heroína. Esta de Disney que hizo Angelina Jolie, Maléfica, que era una villana pero se convierte en una heroína, porque hoy en día tenemos una visión en que hay tonos de grises entre el bien y el mal, hay toda una escala de grises entre el bien y el mal, pero en los años 60 la televisión, la escritura, las manifestaciones culturales eran más lo malo es malo, el bueno es bueno, y sí puede haber algo que catalogamos como mal puro y como maldad pura. Eso ya en los años 80 se había perdido y hoy en día menos todavía. Claro que digamos, ahí no solamente el tema del mal puro, sino de como esas entidades que llamémoslas demoníacas por no poder describirlas con una palabra mejor, eran un tema que pues a Roddenberry como que le llamaba mucho la atención porque es algo que vemos muchas veces, ya sea desde Trelane, que pues él no era en sí malo, sino otro niño travieso haciendo cosas, o por ejemplo el ser este malvado en la nueva generación que mata a Tasha. Sí, la sombra esta, la mancha esta, sí. Entonces, este tipo de seres que representan en algún grado la maldad es una cosa muy popular o que le gustaba mucho a Roddenberry y a Star Trek de poner. Lo que pasa es que, digamos, aquí sí muestran a un ser que es prácticamente un demonio de película de terror, que es invocado y todo a través de ritual y ejerce entonces su control sobre sus, pues, como sobre sus seguidores, sobre su culto. Y que además necesita ese culto para vivir, porque en el momento en el que los niños dejan de apoyarlo, dejan de creer en él, pues él empieza a desaparecer. Sí, no, y es como un poco ese tema de las posesiones. Yo siento que es como, pues, volviendo un poco al tema de que los niños son susceptibles, que los niños se dejan manipular, entonces como que lo cogen a un punto en el que yo no siento que la posesión que les hicieron a esos niños haya sido porque les infundieron algún tipo de magia, sino porque los convencieron. O sea, sí, no fue un convencimiento, y ese convencimiento me parece que le falta un poco de fuerza.
Porque... Sí, estoy de acuerdo, los convencieron muy fácil, o sea, los convencieron, estoy de acuerdo contigo, los convencieron y los convencieron muy fácilmente. No, quiero creer que los niños no son tan fáciles de convencer. Los niños no son tan malvados. Ni son tan malvados. ¿Cuál de los convencieron? Kirk también los hizo caer en cuenta muy fácilmente cuando después de una proyección de cómo era su vida con los padres. Y en un minuto, adiós la otra entidad. Lo que pasa es que como son capítulos autoconclusivos, tú tienes que resolver las cosas en el tiempo, y el tiempo del capítulo ya se estaba terminando y había que darle una solución, entonces la solución es un poquito rápida. Pero demasiado fácil. Sí, de pronto lo pudieron haber trabajado un poquito más pero bueno, independientemente de cómo lo pudieron haber hecho, sí siento que había un estigma sobre los niños en esa época, especialmente que los niños no eran capaces de razonar por sí solos, sino que realmente son muy de ideas, muy de impulsos, muy de juego, y pues la realidad no es tan así. Yo creo que es como el prejuicio de esa época sobre la niñez. Yo creo que no había una comprensión acertada de la niñez. Sí, era como un adulto cree que es un niño. Punto, ya te la pasa jugando y que tiene que estar siempre saltando en vez de caminar como un corriente y en ese capítulo no se enteró casi de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, él no apareció desde la mitad del capítulo para allá, no apareció sino hasta el final cuando cierran, porque siempre tienen que cerrar los tres en el puente. Sí. Pero pues digamos que pues no sé, el elemento McCoy también hubiera sido muy, muy interesante, porque él tiene como un manejo de los demás personajes, como pues Kirk siempre es el héroe, Spock es la mente, pero McCoy es el humano, y creo que eso hace falta cuando se habla de niños, la parte. Sí. Los capítulos con niños tal vez los hicieron en un principio para atraer mucho más público infantil, porque uno diría, si uno como niño viendo la serie y ve que hay niños involucrados, se siente más conectado, pero al menos yo nunca me gustaron los capítulos de una serie que vi donde son superhéroes o ciencia ficción o aventuras, lo que sea, que haya un niño involucrado. Siempre pienso yo que le quita algo, en mi particular gusto. Viéndolo como niño, nunca me gustó que era otro niño involucrado. Pero sabes que sí, Hernando, y eso se ve más cuando hablemos ahorita de la nueva generación. La nueva generación fue pensada para que la familia se sentara, papá, mamá y niños, a ver un show de ciencia ficción, porque los adultos que habían visto la serie original ya habían crecido, ya tenían hijos, y en la concepción que hicieron, lo hicieron como un show familiar. De hecho, TNG es tal vez el show en donde más se puede uno asentarlo a verlo con sus hijos. The Space Night tiene temas que pueden ser un poquito más adultos. Voyager incluso a veces también tiene unos manejos en que pueden ser un poquito más adultos, pero TNG es muy como se hacía la televisión en los 80, como se hacían, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, pero como se hacía Lazos Familiares o los Waltons o el show de Bill Cosby, que eran muy shows para que se sentara toda la familia a ver televisión. Y yo creo que elementos como Wesley Crusher, que mucha gente lo odia, pero estaban concebidos para que hubiera como representación de todo y atraer un público más familiar. Lo que le faltó a TNG para hacer así totalmente familiar, como dices tú, como la clásica comedia, era la moraleja al final y que en el puente se abrazaran. Todas las comedias terminaban con un abrazo. Pero TNG tiene muchos capítulos con moraleja al final. Y lo otro de familiar, nuestros amigos de Lower Decks en esta temporada, en el segundo capítulo, la tripulación del Titán, se burlan cuando están hablando de la Enterprise D y como es posible que una nave tenga 5 guarderías. Entonces sí, muy familiar. ¿Cuál es el capítulo de TNG? Pícaros. Es un capítulo de la 6ª temporada.
Y básicamente el grupo más dispar van en un transbordador, que son el Capitán Picard, Rolaren, que entró en la sexta temporada como medio regular protagonista, Keenan y Keiko O'Brien. Estaban en una lesión, en alguna cosa, venían, como siempre, algún tipo de anomalía estaba dañando el transbordador, la lanzadera en que venían, y cuando los transportan como niños de más o menos 12 años, y ahí comienza todo el problema. Los transportan como niños, pero siguen teniendo la mentalidad de adultos. Luego siguen entrando en esta categoría de niños raros, niños que no son necesariamente niños. En ese capítulo surge un dilema súper interesante. Pues la verdad, a mí de los 4 capítulos del podcast, este es el que más me gusta. Surge un dilema muy interesante, y es volver a vivir la niñez. O sea, cuando Guinan y Rolaren están hablando, ahí se genera una relación muy interesante que uno tal vez nunca había pensado en la serie. Pues Rolaren, pues como los bayorianos siempre vinieron en guerra, sometidos por los cardassianos, ellos nunca los ponen como que hubieran tenido una niñez muy linda. Entonces Guinan le da la opción a Rolaren de, mira, es que puedes volver a disfrutar tu niñez. Por el otro lado, Picard se cuestiona el hecho de volver a la academia, pero dice, bueno, pero podría, o sea, le ponen la idea de que podría hacer más cosas, podría volver a estudiar arqueología, le dicen. Creo que le insinúan estudiar arqueología, si no estoy mal. Y cosas que a él le gustan mucho, y en algún momento él realmente se ve tentado a aceptarlo, como que pues si eso llegara a pasar, así él luchara mucho con eso, porque él ama ser capitán del Enterprise y él ama ser el pero siente que por su aspecto no le están parando tantas bolas a él, a Jean-Luc Picard, que sigue siendo el tipo más importante. Entonces, como lo ven como un niño de 13 años, como que pierde un poquito de la autoridad que infunde, entonces él empieza a cuestionarse. Sí, es muy interesante, está muy bien manejado. Sí, la verdad me parece que plantea unos dilemas muy muy interesantes. Por el otro lado, Guinan, pues que tiene muchísimos más años que todos, también está como súper contenta de ser niña. Es la que más se disfruta de ser niña en ese momento, está feliz de volver a hacer todas las cosas de niña. Y bueno, y la relación de Keiko con O'Brien a mí siempre me ha parecido muy gracioso, porque a O'Brien siempre le pasan muchas vainas, especialmente en Deep Space Nine, pero hay un capítulo especialmente en el que Molly cae en una singularidad y se la encuentran, la logran rescatar, pero ya llega grande, ya llega adulta. Y entonces pues tiene como también otro conflicto y con la edad súper pues interesante. Y pues no sé, o sea, me parece que O'Brien en este momento de la serie pues le están dando un poco más de protagonismo, y pues luego le va también que lo pasan a Deep Space Nine. Dato curioso, este es el último capítulo en que O'Brien aparece en TNG y su familia, porque ya después se va para... Bueno, sin contar el capítulo final donde vuelve para hacer la escena de Farpoint. Sí. Pero es el último capítulo donde aparece O'Brien en TNG, oficialmente. Ahora, sí. Y los enemigos, los Ferengi, los disciplinan a ser los grandes enemigos de lo que iba a ser TNG, que no funcionó. Vuelven a ser lo que es en el principio, el ladrón malvado que quiere sacar provechos. Aún no le han dado todo ese espectro que tuvieron los Ferengi posteriormente, pero ya mejoraron respecto al primer capítulo del último Baluarte. Es que es el error de TNG con los Ferengi. O sea, yo amo TNG, pero con los Ferengi, cuando ellos se inventaron esa raza, que está muy bien concebida, que está muy bien pensada, siempre pensaron a los Ferengi un poco tontos. El primer capítulo donde aparecen los Ferengi son casi como unos animalitos, como unos miquitos que tienen unos látigos de energía, y en este los Ferengi son un poco tontos. O sea, la forma en que los niños, en que con la ayuda de Alexander
por el cliché de que como eres Klingon, eres guerrero desde niño. La forma en que los niños vuelven a tomar el control de la nave es un poco valiéndose de la herramienta en el guión de que los Ferengi son un poco tontos, no son los más brillantes, y tiene que llegar Deep Space Nine con el personaje de Quark, sobre todo porque Ron sigue un poco por ese camino pero tiene que llegar el personaje de Quark para decir, no, ojo, los Ferengi son fregados también, son una raza fregada también. Entonces un poco el manejo, yo creo que tal vez de las mejores cosas que le aportó Deep Space Nine al universo de Star Trek es recuperar la raza de los Ferengi, raza que no es mi favorita, yo los detesto, pero valoro que le dieron más profundidad a la raza y que los sacaron de ese cliché de ser los tontos del paseo. Y uno a Quark le podría decir muchas cosas, pero no le podría decir que es un tonto. O sea, el tipo... nomás en la escena cuando ya están todos los Ferengi dentro de la nave y Riker comienza a darle una perolata de tecnochachara. Sí. Es como cuando uno va al mecánico y le dice, no, es que aquí el tornillo de la chapadrana del mofle se metió por aquí y me toca hacer esta vaina por acá, y era solo apretar. Y le da una cátedra y el tipo, sí, claro, sí, yo lo entiendo, perfecto, sí. ¿Me lo explico otra vez? Pero ahí es donde está la famosa frase de mi papá número uno. Sí. Que ha sido, es una frase famosísima y la han utilizado para muchas cosas, la de mi papá número uno. Estuvo chévere, fue divertido, fue un toque chévere en ese momento. Sí, de alguna manera aquí es como que a los niños se les da como el papel de la viveza, que en contraste con el de todos, pues los niños no eran nada vivos. En este sí ponen unos niños vivos, porque incluso el único niño real que hay, pues que ponen con protagonismo es Alexander. Y Alexander de todas maneras lo ponen como con la idea de sí, esto es divertido, pero más allá de que está divertido, es que él está colaborando, él está haciendo algo, él está ayudando a la tripulación, al papá. De alguna forma ponen un niño mucho más real, más aterrizado. Es que Alexander tiene unas cosas buenas. El capítulo con Data, con Fistful Data, ese capítulo de Alexander es interesante. O sea, el personaje de Alexander tiene sus altos y bajos, pero hay momentos en que el personaje logra brillar. Sí, de acuerdo. No, y en especial en TNG, porque la aparición que tuvo en Deep Space Nine pues, fue muy terrible. Volvió a caer. A mí también me parece una tristeza porque pues el personaje tenía como mucho más futuro como para pues, terminar como lo ponen. Sí. Pero pues me parece que en TNG el desarrollo de Alexander es muy bueno porque también va desde el inicio. O sea, Alexander uno casi que lo conoce muy bebé, uno sabe cuál es la mamá, desde pues casi que la concepción uno la ve. De alguna forma es el de los primeros niños en Star Trek que uno ve desde tan pequeños como desarrollarse y llegar a un punto importante en la historia. Después uno lo ve un poco con Naomi en Voyager. Es en Voyager, exacto, es el mismo caso con Naomi en Voyager, el desarrollo del niño. Y la otra es que también vemos una faceta que nunca se imaginaría de Worf, de ser padre. No, él no es el padre, no es un padre, no se siente como con el niño. ¿Cuántas veces quiso mandarlo con los lo mandó con los abuelos? Lo mandó con los abuelos. Hasta que ya los otros estaban muy viejos y no lo pudieron cuidar más y se lo devolvieron. Sí, es que criar un niño Klingon debe ser como complicado. Es Klingon, porque ya habían criado Worf, sí. Sí. Pero sí, este capítulo es un capítulo recomendable, se lo pueden ver, si tienen hijos, se lo pueden ver con sus hijos. Es un capítulo, tiene su parte divertida, tiene su parte interesante, plantea preguntas importantes. Si usted pudiera recuperar la niñez, querría volverla a vivir en algún momento. Si usted tuviera esa oportunidad, ¿cómo la aprovecharía? Es un capítulo que tiene varias lecturas y me parece muy interesante y muy recomendable. Yo no respondí a esa pregunta, pero con varios asteriscos. ¿Pero puedo volver después como era? ¿Lo que haga no repercutirá en mi vida futura? Bla, 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 bla.
dato curioso número 2 de este capítulo, aparte del de O'Brien, fue el primer capítulo de Star Trek que dirigió Adam Nimoy, el hijo de... Wow, interesante. Mira tú. Y para terminar, el cuarto capítulo es de Voyager. Y en sus investigaciones, el Voyager siempre buscando fuentes de energía, cómo volver a la Tierra, bla, 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 todo lo que ya sabemos de las aventuras. Tuvok y otro tripulante X, porque muere, no es spoiler, pero a nadie le interesa, se estrella en un planeta a causa de una tormenta y allí encuentra unos niños perdidos que tienen miedo a una entidad que se los lleva a matar, que no sé qué, y Tuvok tiene que lidiar con 3 niños en el planeta. Para mí, de los 4 capítulos de niños, ese es el mejor, porque siendo Tuvok el primer vulcano puro de toda Star Trek, que Spock era mitad y mitad, él es el primer vulcano totalmente puro. No me lo imaginaba que tuviera esa empatía que tuvo con los niños. Me pareció que lo llevó muy bien, siendo todo lo serio, todo lo lógico, trató muy bien los niños, y la relación que tuvo con la niña protagonista, con Teresa, fue muy, muy bonita. TNG siempre ha tenido personajes que no tienen sentimientos, o que su parte emocional está un poco desconectada de ellos, o que no la pueden tener, o que la reprimen, como Data, como Odo, como Spock, como Tuvok, pero la diferencia es que Data tiene muy buena empatía con los niños. De hecho, Data tiene capítulos muy buenos con chinos, e incluso en Insurrection se hace amigo del niño de la película. Data tiene muy buena empatía con los niños. De alguna forma pintan a Data como que es un poco niño también, un poco descubriendo lo que significa ser humano, y por eso tiene muy buena empatía con los niños. Es cierto, a Tuvok uno no se lo imaginaría en ese papel, pero por lo que explican de Tuvok es padre, Tuvok ya criado, entonces aunque él tuvo niños vulcanos, él ya sabe lo que significa ser papá. Y de hecho hay una frase maravillosa cuando los niños dicen, o cuando la niña dice que Tuvok se portó muy bien con ellos, a pesar de que ellos no se portaban tan bien como los niños vulcanos. Él siempre se portó súper bien con ellos. Entonces es muy bonito, es muy chévere, tienes razón, es un capítulo muy, muy... No es tan divertido, no es tan chistoso como Pícaros, pero el capítulo como tal es un capítulo muy bueno, es un capítulo recomendable que valdría la pena uno revisar, y si no se lo ha visto, te lo puedes ver, porque como es autoconclusivo, no pasa absolutamente nada. Una tarde desparchado te puedes ver el capítulo y es bastante bueno. Me parece que es muy bueno, aunque tiene su final, pues, triste. Tiene el final que tiene que tener, y bueno. Está mucho el final, la verdad es lo que más me gustó de este capítulo. Yo siento que pues, le da como un cierre no tan cruel y drástico como lo que uno pensaba que iba a ser, o pues lo que uno se imaginaba como cualquier cosa horrible que estaría pensando esa cultura. Realmente era un cierre bonito. O sea, que uno pensaba que era un, no sé, como... No, es bonito, es realmente un cierre muy bonito. No sé si uno puede hacer spoiler de un capítulo que fue emitido hace 25 años. Sí, digamos. Los draconianos tienen un ciclo de vida inverso. Eso era lo que iba a comentar. Este capítulo fue antes del curioso caso de Benjamin Button. ¿Será posible que los que escribieron el curioso caso de Benjamin Button hayan visto ese capítulo, los haya influenciado de alguna forma? El caso es que pues ellos, pongo, no lo muestran, pero lo que se insinúa el capítulo, nacen en su edad adulta, mientras van volviéndose más jóvenes, es su envejecimiento inverso. Entonces cuando son niños es que llegan allá al final de su vida.
Y la líder de los Drayanos, ya cuando baja con Janeway y les explica cómo es la situación, le dice, es que Treza tiene 90 años. Es una niña que tendría físicamente unos 9, 10 años. Y ya ahí es cuando se da cuenta la niña, supongo que por su vejez, pierde la memoria como nos pasará a todos alguna vez, vuelve a recordar por qué es que está ahí y ya no le teme a estar sola y enfrentarse a lo que se haya a enfrentar. Y le dice a Tuvok, me recuerdas a mi nieto. Sí. Y le pide a Tuvok que la acompañe. Sí. Que es tal vez lo más bonito. Hay una cosa muy interesante en ese capítulo, pues dejando un poquito el ciclo de vida y eso, y es el hecho de los prejuicios que se tienen en ambos lados y la falta de comunicación. Entonces, como unos por un lado tienen todo muy oculto, no quieren relacionarse con nadie, los otros por el otro lado, no, estos son unos bárbaros que quién sabe qué hacen con sus niños, y todo el tiempo intentando unos ocultar lo que hacen y los otros como decir, no, eso está mal, hasta llegar a esa conclusión en el que se dan cuenta que, digamos que había una excelente voluntad tanto de un lado como del otro, pero el conflicto se daba por la falta de conocimiento de uno del otro. Entonces la raza esta de los Drayanos que muestran ahí siempre como a cerrarse, a no querer compartir con los demás, y pues claro, eso hacía que el Voyager sacara una, pues Tuvok y de pronto Janeway y Tom, cuando les comentan lo que está pasando con los niños, saquen unas conclusiones precipitadas que son como muy naturales desde lo que están viendo, pero que están alejadas de la realidad. Google, que todo lo sabe, me acaba de dar la respuesta. El curioso caso de Benjamin Button es un libro que publicaron es un relato corto que publicaron en 1922. Luego, no hay forma de que Voyager haya inspirado el relato. Tal vez fue al revés, tal vez los escritores de Voyager leyeron el relato y se inspiraron para hacer este capítulo. Sí. Volviendo, cuando yo era, ¿qué? 8 o 10 años, en Televisión Nacional pasaban la comedia de Mork y Mindy, donde el protagonista era un jovencísimo Williams, el extraterrestre. A lo largo de las temporadas, al fin, él se casó con la muchacha, con Mindy, y tuvieron un hijo. El niño salió de un huevo gigante. Sí. Y el niño nació siendo viejo. Era un señor gordo que siempre andaba con tirantes y todo. Esa idea del envejecimiento inverso es algo que hemos visto pues en muchas más series, desde lo trágico a la comedia a la ciencia ficción. Y yo debo aceptar que no hizo el curioso caso de Benjamin Button. Es bueno. Es buena, vale la pena. Sí, yo un día canaleando la encontré y la verdad me gustó mucho. Esas son películas que uno ve cuando está canaleando en mi caso, pero... El caso es que lo que decía, sí, era una cuestión de malinterpretación, porque uno siempre termina juzgando a las personas, a las situaciones, por sus propios ojos, por sus propias experiencias, y como los Drayanos eran tan absolutamente aislacionistas, no querían comentar nada de lo que estaba pasando, porque se causó todo este revuelo y problema con Tuvok y los niños. Ahora, este tema del aislacionismo también es muy cliché, ¿no? Hay muchos capítulos de Star Trek en los que hay muchas sociedades que son aislacionistas y que eso también a varios problemas. Hay uno de los que es el de la o sea, se supone que están en el siglo 24. ¿Será que hemos avanzado tan poquitos en términos de tolerancia como para entender que hay especies que pueden tener ciclos de vida diferentes a la nuestra? Porque ellos un poco el argumento es que no van a entender que nosotros nacemos adultos y envejecemos siendo niños, los demás no van a entender eso, por eso nos toca aislarnos. Y uno dice, pues esta gente que cada semana se encuentra, porque un poco TNG y Voyager son un poco así, cada semana se encuentran una raza diferente, y que han visto tantas razas, tantas culturas tan diferentes, no van a entender que esta tiene un ciclo de vida
al revés de las otras, yo creería que sí. Entonces, ese argumento para aislarse no me parece tan válido. Claro que ellos también, no solamente, no creo que haya sido solo eso, sino que ellos describen que en algún momento fueron una sociedad muy tecnológica y que se habían perdido mucho en la tecnología y querían volver a ciertos valores espirituales. Entonces yo pienso que aunque no lo dejan claro, va más hacia allá, hacia el hecho de que ellos piensan que de pronto... abriéndose... Algo parecido a lo que pasa con estos que están en Insurrection, que deciden botar la tecnología al carajo, irse a su santuario de vida y vivir allá tranquilos. Con la diferencia de que ellos no están cerrados. Bueno, es diferente o sea, tener esa filosofía y estar aislado a tener esa filosofía y no estar aislado. Aunque en este caso ellos sí estaban aislados, aunque no fueran cerrados. De acuerdo, pero o sea, mi punto es que pues estar aislado pues realmente es lo que les trae los problemas y lo que causa como todo el nudo del capítulo. Mientras que en Insurrection pues ellos nunca no estaban aislados y ese no era el problema era que los querían sacar de ahí por las propiedades del planeta, pero bueno, eso es otro tema. Yo quisiera volver también un poco al tema de los niños, y es que en este capítulo los niños definitivamente ya se nota que son niños, o sea, ya es un poco, pues porque digamos uno mira a los de la nueva generación del capítulo de Pícaros, pues no son niños, entonces no, porque pues son adultos en cuerpos de niños. Estos sí tienen comportamiento de niños, porque como el ciclo es al revés, pues ya tienen de nuevo como la edad mental del niño y se comportan como niños, pero son niños que juegan, pero también son niños con los que se puede hablar, son Tu niños boca habla con ellos. y son más niños, o sea, estos son digamos como personajes mucho más elaborados en ese sentido. Pues son ya más creíbles, uno cree más que son niños, son más creíbles en su porque personaje. los de todos no son niños, son demonios. Así de sencillo. Y hablando ya en la vida real, en el apartado artístico, desde los primeros niños, que no eran niños, ya eran 20añeros, pero come años, a los 12 años de Rascal, a esos niños, tienen un nivel de actuación muy bueno. A la niña, a la protagonista Tresa, tú le ves la alegría cuando está jugando, le ves el susto, el miedo cuando está sola, cuando se llevan a los otros dos niños, la necesidad de estar junto a tú. Son muy buenos actores, o sea, la escuela de jóvenes actores va mejorando con los años. Los directores gringos tienen esa fortaleza. Los directores gringos saben dirigir niños. Hay muchos casos de películas, no sé si se acuerdan de esta película Room, donde una chica es secuestrada y permanece en una habitación mucho tiempo hasta que la liberan, que ganó, la actriz ganó el Oscar, creo que Brie Larson ganó la Capitana Marvel. El niño, la actuación del niño es impresionante porque la escuela de cine gringa y la escuela de televisión gringa tiene esa habilidad de saber hacer actuar a los niños, y la tienen desde hace bastantes años ya, y obviamente en el 90 y pico que sale Voyager la tenía muy desarrollada. Sí, es que nomás hay que ver las mismas épocas. El niño del Sexto Sentido se llevaba a Bruce Willis por delante en actuación, a Joel Osment. Tiene un excelente cast de niños en esa serie. Consideraciones finales, pues capítulos con niños, pues hay muchísimos más. Recordemos, pues había muchos capítulos de Naomi Wildman con 7 para arriba y para abajo, porque la tomó como si fuera su, no sé, como la muñeca Barbie que no tenía en la nave, entonces era 7-9 con quien jugaba. Así que, en TNG el capítulo del niño que queda huérfano por los padres murieron en una misión y termina sin sentimientos, queriéndose parecer a Data y se peina igual y todo el asunto. Sí, es muy bueno, ese capítulo es bueno. Sí. Pero no es extraño, entonces capítulos de niños, pues sí, todos los que quieran, pero no sabíamos el ascensor, que se queda Picard con los niños en el turboascensor, y ese es muy bueno también. A mí me gusta de la nueva generación,
Amigos por correspondencia, Pen Sí, Pal. Que A mí me parece un muy buen capítulo. Sí, es muy... Con los dedos largos, sí. Ese es un capítulo excelente. Además que ahí Data, por su principio, desobedece órdenes, lo cual es muy, muy interesante. Porque pues Data, pues digamos que es como esos desarrollos que se le empieza a dar en TNG, que por el hecho de el tener principios, ya va más allá de cumplir o no cumplir órdenes. Eso lo siguen desarrollando como avanza la serie, y Data no es un androide que cumpla órdenes, él es un androide moralista, él tiene su moral, y para él es más importante la moral siempre que cualquier orden que se le dé, y eso... No es un militar ciego en el cumplimiento de las órdenes, sino que siempre compara las órdenes con su marco de principios morales y éticos. O sea, él tiene su propia conciencia, y eso es súper importante. Bueno, entonces, nada, ese fue nuestro capítulo de clichés. ¿Qué seguirá? Pues tenemos demasiado donde escoger. Planetas igualitos a la Tierra, seres extremadamente poderosos que parecen dioses, espías en las naves, porque la seguridad, como ya dijimos, es nula, gemelos malvados. Lo que hay es clichés para donde escoger. Entonces, yo creo que voy a dejar, después de que montemos el video y que tengan unas cuantas visualizaciones, alguna encuesta para ver cuál sería un próximo tema para discutir en cuanto a clichés, a ver cuál será el que la gente quiere. Bueno, sí, me parece muy bien abrir la encuesta a ver qué nos dicen. Bueno, y esto va a ser, lo vamos a montar para el miércoles, que es el 55 aniversario de Star Trek. Va a ser un día de fiesta para todos nosotros, a ver si me lo tomo libre. Yo espero muchas cosas que vayan a salir ese día, noticias, trailers, videos, espero con ansias la serie de Pike particularmente. ¿Qué esperan ustedes del 8 en particular? Yo espero anuncios, yo espero noticias, que hagan algún anuncio importante, que cuenten cómo va, por ejemplo, la segunda temporada de Picard, hagan algún tipo de adelanto de cómo van las cosas. Yo creo que sí, va a haber alguna noticia que van a soltar ese día. Quién sabe si la película que anunciaron que ahora sí van a hacer película, y le dieron fecha, pues de pronto también nos puedan dar alguna pista de realmente si sí va o no va. Pues sería bueno volver a ver algo de Star Trek en pantalla grande. Sí, eso sabemos que tarde o temprano va a llegar, pero ojalá que sea más temprano. Bueno, la tripulación del grupo fue muy agradable esta charla, como siempre. Hablar de Star Trek es un placer para nosotros. Entonces nos despedimos. Juan Manuel, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con ustedes de este tema que nos gusta tanto. Bueno, hasta luego. Ha sido una charla muy interesante y chévere poder ver qué nos dicen acerca de otros temas de cliché para saber de qué vamos a hablar la próxima vez. Y que son muchos, ¿no? Son bastantes. Dan, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, larga vida y prosperidad y feliz aniversario. Véanse algún capítulo ese día para que celebren en su casa. Y su jefe de comunicaciones, Hernando Sánchez, se despide con un larga vida y prosperidad.